tenemos es que preguntar si han tenido contacto o si dentro de su núcleo familiar hay personas que tengan gripa, porque el resfriado común es considerado COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, estas son como las preguntas que se deben de hacer y se deben de registrar. En la parte de del cuerpo de docentes es súper importante que esto, y ojalá también se pudiera implementar por medio de una aplicación o por medio de Google Forms, colocar los estudiantes antes de salir de casa llenaran esta caracterización. ¿Por qué? Porque así nos vamos a evitar de que cuando ya estemos en el filtro aquí en la institución al ingresar, pues minimiza el riesgo de que estas personas que están con síntomas se expongan a las demás personas a tener contacto con ellos, ¿sí? En caso pues de que tuvieran algún tipo de síntomas. Entonces a veces uno no cae en cuenta, uno se levanta y sale y se va, pero uno no cae en cuenta de que tal vez sí ha tenido algún síntoma o que los últimos 2 días y pronto el fin de semana y llegan el lunes a clase y resulta que sí, que el sábado tuvo daño de estómago y que el domingo presentó un poquito de fiebre, sino que el lunes ya no lo tiene. Entonces sería súper importante no llenar esta caracterización antes de salir de casa, ¿sí? Es preguntar que si 7 días antes han tenido contacto con personas o que si han tenido presentado algún tipo de los síntomas que nombramos anteriormente. Aquí estoy leyendo que dicen que si ha tenido contacto con algún familiar que ha tenido gripa, que no se debe ingresar. No, porque recordemos que igual, pues como sabemos, la gripa se contagia fácilmente. Cuando a una persona en su núcleo familiar le da gripa, casi todos se van enfermando así escalonadamente. Primero se enfermó la mamá, se la pegó al niño, luego se la pegó al esposo y así. Entonces nos vamos a llenar de gripa también en la institución educativa. Entonces, si el niño dentro de su núcleo familiar tiene a su mamá, a su abuela, al papá, a su cuidador con gripa, el niño no debe de ingresar, porque el niño podría ser un agente transmisor de esa gripa. Y pues como ahorita la gripa es considerada COVID, hasta que se demuestre lo contrario, entonces hay que evitar esa parte de ese contacto. Entonces este registro de caracterización igual lo deben de diligenciar tanto docentes como estudiantes y las personas que vayan a ingresar a la institución educativa por el motivo que sea. La deben de realizar todos los días se debe realizar este registro y se debe de llenar. Entonces, por ejemplo, como se va a hacer el ingreso a la institución, tener de pronto o que lo hagan de forma, como les decía, por Google Forms, antes de salir de la casa, o que como ustedes tienen la lista de los estudiantes que van a ingresar a la alternancia, ahí solamente es ya tener el listado, no apenas empezar a colocar el nombre y el contacto del estudiante, sino que ya tenemos el listado de los niños y solamente es buscar y llenar la temperatura, ¿sí? Y preguntarles, ¿tuvieron estos síntomas? Sí, no, para saber si sí los vamos a dejar ingresar o no. ¿Listo? ¿Qué se me pasa de esta parte del registro de esta caracterización? De todos los días, ojalá hacerlo antes de llegar a la institución. En caso de que alguna persona que vaya a ingresar a la institución, sea estudiante, cuerpo docente, presentó alguno de los síntomas o la temperatura se le tornó pues que está febril, se les debe de dar un manejo. Este manejo que se les da es que dentro de la institución educativa debemos de disponer, ya sea del área de enfermería o disponer de un salón que sea ventilado, que lo podamos poner en espera mientras hacemos la ruta. ¿Que cuál sería la ruta? Ahorita pues terminando la ruta se las va a dar mi compañera desde el hospital, pero la ruta básicamente es que hay que dar, si es un estudiante, pues hay que dar aviso a su acudiente de que el niño está presentando fiebre. Igual el acudiente, cuando los niños llegan a la institución educativa en compañía de un acudiente, el acudiente no debe retirarse de las instalaciones hasta que el niño pase todos los filtros, ¿sí?
para evitar pues de que el niño se quede ahí esperando otro rato mientras llegan y lo recogen. Entonces el acudiente debe estar allí, entonces se le da aviso al acudiente, se da aviso a la EPS y se da aviso a la Secretaría de Salud. Se notifica a la Secretaría de Salud que estudiante estuvo presentando síntomas para nosotros hacer la estrategia que nosotros les comentábamos en la primera capacitación. Espero se acuerden cuál es la estrategia que utilizamos en Palmira, que es el PRAS. Entonces, sería para activar esta ruta inmediatamente. Y deben de tener aislada pues a esa persona ahí preventivamente mientras se activa la ruta. Analizar las condiciones de la institución educativa en cuanto a los dispositivos de área. Esto ya lo habíamos dicho. Asignar turnos y horarios que garanticen de forma escalonada el ingreso y pues también la salida de la institución educativa. ¿Sí? Que no que ya sonó el timbre y así que sale todo el mundo y se juntan los unos con los otros, pues ya no se puede hacer, sino que se tiene que establecer un horario de forma escalonada, que no se vayan a generar conglomeración en el momento de la salida. Debemos de disponer dentro de la institución educativa una parte o un área donde se hagan los niños que están de pronto esperando a que llegue el transporte escolar o que llegue su acudiente por ellos. Entonces es súper importante disponer de una zona en la cual se garanticen todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, mientras ellos esperan a sus acudientes. Medidas de autocuidado en la comunidad educativa, abstenerse de compartir alimentos, de materiales, evitar tocarse la cara, frotarse la nariz o los ojos, evitar compartir objetos personales como los juguetes, los lazos, los balones, los cuadernos, los lapiceros, los libros y todo pues en general. Tratar de que todo sea pues como personal, ¿sí? Que no sea que todos lo puedan estar pasando los unos con los otros porque se puede hacer una contaminación cruzada. Enfatizar mucho en la parte que hablábamos de que no estarse tocando el tapabocas y luego ir a frotarse los ojos o tocarse el tapabocas o retirarlo y tocarse las manos o meterse el lapicero a la boca o que un cuerito o algo de las manos, de la uña y se metieron las manos a la boca. Entonces, como enfatizar mucho en estas medidas de autocuidado, y esto les decía, aplica para docentes y aplica para estudiantes. Hay que enfatizar mucho en todas estas medidas de autocuidado y también dirigida a los padres de familia. Abstenerse de realizar reuniones colectivas presenciales, ir con las reuniones virtuales. Ya si un padre, pues amerita que un padre vaya a la institución educativa, pues que sea solamente ese padre, sea atendido aparte y no que vayan a citar pues varios padres y hacer reunión y todo de forma presencial, pues esto debe de evitarse al máximo. Contar con un carnet de manipulación de alimentos y el concepto sanitario, pues esta parte también es básica porque debemos de como de garantizar que tanto el establecimiento como los alimentos que se van a manejar en este establecimiento pues sean de buena calidad y tengan su respectivo buen manejo y que las personas estén realmente capacitadas para hacer el manejo de estos alimentos. Informar a toda la comunidad educativa sobre las medidas de prevención. Entonces, pues 48 horas antes de iniciar pues con la alternancia, los padres deben de conocer cuáles son los protocolos, deben de estar de acuerdo con los protocolos que se van a llevar a cabo para la alternancia. Los docentes deben de saber cómo van a ser las estrategias, que se van a manejar para garantizar que se cumpla estos protocolos. Deben de tener como las herramientas para poder garantizar que dentro de su aula de trabajo, mientras está con los estudiantes, se pueda cumplir e implementar el protocolo de bioseguridad, porque recordemos que no es solamente dejarlo en papel, sino hacerlo cumplir y tenerlos todos muy bien interiorizados. Entonces, por eso es importante tener un plan educativo dirigido a todo el cuerpo de la comunidad educativa. Infografías de medidas de prevención y atención, el protocolo de lavado de manos y la etiqueta respiratoria y el uso del tapabocas.
Estas pues infografías deben de estar dispuestas en las entradas de los salones, en las zonas comunes, en la zona de higienización, deben de estar dispuestas en todas estas áreas. Deben de emitirse mensajes de autocuidado de la comunidad educativa, estar como recordando, porque pues a uno se le olvida. Y más importante que decirle solamente, vea, use el tapabocas, vea, use la careta, vea, acuérdese de estar lejos, vea, no preste, vea, no se meta la boca, no se rasque la nariz, no se rasque los ojos, lávese las manos. Lo más importante es saber por qué, ¿sí? Es como en todo, uno debe saber el porqué de las cosas para poder tener como de verdad una conciencia y ya uno también interiorizar de una mejor manera las cosas y no solamente algo repetitivo. Cuando uno sabe el porqué de las cosas es más fácil que uno lo adopte y más fácil ser consciente de qué se debe realizar, ¿sí? Brindar capacitación a las personas que realizan las labores de limpieza, pues esta parte es súper importante porque ellos deben de definir, debe definir qué van a utilizar para la limpieza, cómo lo van a realizar, a cuánto lo van a realizar y aparte de esto también se lleva una ficha en la cual se debe de registrar cada que se haga la higienización. Se supone que la higienización se debe hacer cada 3 horas de forma general, entonces se debe de limpiar todo, puertas, ventanas, pupitres, escritorios, computadores, todos los utensilios que pues todo lo que se utiliza para dictar las clases, se debe de hacer entonces este proceso cada 3 horas y se debe de registrar y tener un responsable. También hay un protocolo para realizar este proceso de limpieza, el cual ellos deben de utilizar unos elementos de protección personal y debe de higienizarse al finalizar la higienización. Debe de realizarse una adecuada limpieza tanto de los utensilios como de las manos de la persona después de realizada la actividad. Colocar las mesas en las zonas de alimentación en sentido unilateral o en zigzag. Esto es muy importante para no tener el contacto directo con la otra persona. No hay forma que esté uno enfrente del otro porque así las partículas pues van a estar más en contacto con la otra persona. Se van a dispersar más fácilmente que en zigzag. Definir una estrategia de entrega de estos alimentos en caso pues de que haya la cafetería, en el cual pues esta estrategia debe de que la persona que lo entrega se higienice las manos antes y después de entregar lo que le vaya a entregar a la persona, que no se deben generar aglomeraciones, todo debe estar debidamente señalizado y también cómo van saliendo de esta parte de la zona de la alimentación, definir unos tiempos. Son como las estrategias que tenemos que tener, los tiempos, cómo lo vamos a hacer y quién se va a encargar de vigilar que se cumpla. Establecer turnos para el consumo de los alimentos que garantice que los grupos no se mezclen. Entonces aquí volvemos a lo mismo de que sea de forma escalonada. Definir los mecanismos para la notificación de inasistencia a la institución cuando se presenten síntomas respiratorios. Entonces, saber que, faltó un niño, bueno, ¿y este niño por qué faltó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Fue por síntomas respiratorios. Bueno, entonces miremos, si ese niño estuvo ayer en clase, pero ya el día de hoy faltó, que sabemos que somos altamente contagiosos 2 días antes de presentar los síntomas. Y se cuentan 7 días hacia atrás, uno con cuántas personas, porque es la incubación del virus, con cuántas personas ha tenido contacto. Entonces, si hoy el niño faltó, tenemos que, no, que faltó y ya, no, tenemos que saber si faltó por síntomas respiratorios y entonces empezar a hacer la estrategia y actuar la ruta. ¿Por qué? Porque tenemos que entonces saber, si este niño está con estos síntomas, cuáles fueron los niños que estuvieron en contacto con él y ahí mismo empezar a hacer el aislamiento de estos niños hasta que tengamos pues o que definitivamente era un resfriado común o que era COVID y así evitar que se contagien los demás niños y se propague la enfermedad en la institución. Siguiente, por favor, Mateo.
Para el ingreso a la institución educativa, entonces hay que tener un líder que coordine el proceso de la entrada a la institución, que esté pendiente pues de que no se junten los unos con los otros, de que no se saluden de mano, que no se abracen, mucho menos pues que se saluden de beso en la mejilla. Tener como un líder que esté presente en el momento pues del ingreso y esté pendiente de todo esto. De marcar el distanciamiento para las filas en el ingreso, porque recordemos que allí pues, se van a hacer filas, debemos de tener una estrategia en la cual, digamos, si por día van a estar, digamos, en un día van a estar todos los de primaria, todos van a llegar a las 7 de la mañana, deberíamos de hacerlo de que si es primero, pues llega a las 7 o llegan antes de las 7, digamos, llegan a las 6:30, los de segundo llegan a las 6:45, los de tercero llegan a las 7, y así organizarlo de forma escalonada para que no se nos acumulen tantas personas a la hora del ingreso de la institución. Verificar el uso adecuado del tapabocas, que todos tengan bien puesto el tapabocas, que lo utilicen o sea, de la mejor manera. Aquí al final mi compañera del hospital les va a enseñar cómo se debe de hacer. Y que no se lo estén tocando, recordemos esta parte, que no se lo estén moviendo. Hacer la desinfección del calzado y la higienización de las manos. Siempre al ingreso de la institución se debe de hacer esto, que pasen por el tapete húmedo y que se sequen el calzado y que se higienicen las manos. Allí realizar el filtro de la temperatura, recordar que no se debe dejar ingresar personas, niños o profesores que tengan la temperatura por encima de los 37.5 grados, diligenciar el formato de caracterización que ya les expliqué cómo y qué debe de tener ese formato. El acompañamiento para los estudiantes, que debe haber un acompañamiento para que los estudiantes se dirijan directamente a su destino y no estén como transitando por los pasillos y que estén, digamos, allí teniendo contacto los unos con los otros y evitar en lo posible pues estas aglomeraciones. Por eso debemos de tener un líder de la comunidad educativa que se encargue de esta parte. Evitar pues que los niños que entran en la institución de que vengan con acompañantes se debe de ser por un adulto sano y que esté entre los 18 y los 19 años. Sano quiere decir que pues aparte de que no tenga síntomas, que no tenga comorbilidades para que no se exponga. Mateo, Natalie, bueno, aquí interrumpimos un momentico. El alcalde de Palmira hace un rato está conectado. Él lo invitamos para que viera cómo estamos desarrollando este curso. Y entonces, bueno, acá está el alcalde, quiere darnos un saludo y ya continuamos después del saludo con esto. Muchas gracias, Mateo, Natalie y todo el equipo de la alcaldía que está coordinando este espacio. Un saludo especial pues, a todos los miembros de la comunidad educativa, pública, privada, Instituto de Educación Superior. La verdad es que este ha sido un año donde nos ha tocado muy duro, donde nos tocó hacer lo que parecía increíble, que fue prohibir ir al colegio. Por supuesto, eso ha implicado fortalecer mucho los canales digitales, pero también ha implicado que en un país con la desigualdad como la que tenemos en Colombia, pues no todo el mundo puede acceder a estos canales. Por supuesto, pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. La verdad es que el municipio tuvo un pico muy alto, digamos, entre finalizando julio, iniciando agosto. Las medidas que tomamos en agosto ayudaron bastante a bajar desde ese punto y desde entonces se ha venido presentando como un zigzagueo donde digamos, hablaba con un congresista de la Comisión Séptima el sábado y que me decía que técnicamente no podemos hablar de un rebrote todavía, porque es que nosotros no hemos salido del primer brote, nosotros hemos estado en un nivel relativamente medio alto de contagio y hemos logrado, digamos, mantenerlo sin que se nos salga mucho de las manos, y eso implica que tenemos que aprender pues a convivir con esta circunstancia, a fortalecer el autocuidado, mientras, digamos, sale una vacuna, se puede vacunar millones de colombianos. O sea que esto es un tema que de verdad va a implicar unos cambios muy grandes para todos durante un periodo de tiempo más largo del que pensamos. Pero bueno, digamos que
ya tuvimos obligados únicamente a las clases virtuales y ahora nos estamos preparando para volver gradualmente a los salones de forma presencial y alternada. Nosotros ya arrancamos con las instituciones educativas oficiales rurales, ya hay unos niños que están yendo y por supuesto eso pues no es gratis, eso es el producto de que durante más de 2 meses las Secretarías de Salud y de Educación han trabajado para aterrizar esos lineamientos del gobierno nacional para que ese retorno sea posible con estrictos protocolos de bioseguridad, por supuesto, pero pues es claro que para que esto salga como lo hemos planeado tenemos que ser conscientes y ponerle toda la responsabilidad individual y el autocuidado que son obligatorios. Yo sé que es nadie más que ustedes mismos del sector quieren que esto salga bien y pues no podemos bajar la guardia porque la pandemia pues sigue estando muy presente. Quiero finalizar pues felicitándolos a todos, de verdad, instituciones educativas oficiales, colegios privados, institutos de educación para el trabajo y el desarrollo humano, universidades que participarán en estos cursos diseñados para la reactivación. Estos módulos que se están presentando, pues la idea es que les den herramientas suficientes para que el retorno gradual a la presencialidad académica sea todo un éxito. Desde la alcaldía pues cuenten con un aliado para que a través de la educación podamos brindar muchas más oportunidades en la ciudad y que saquemos juntos a Palmira para adelante. Muchas gracias y los dejo ahí que continúen. Muchas gracias, alcalde. Aquí han estado personas de diferentes instituciones muy juiciosas y aquí seguimos. Este es el tercero de 5 módulos y bueno, muchas gracias a usted por el saludo. Dale, que le rinda. Bueno, muchas gracias. Gracias. Seguimos. Natalie, adelante nuevamente. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos hablando de que los niños deben de estar acompañados por personas que no superen los 59 años, a partir de los 60 años, pues tratar de que no. Aquí en el chat hay una pregunta que dice que con los abuelos que a veces acompañan a los niños, pues hay las situaciones donde los niños solamente cuentan con sus abuelos, entonces pues tratar de que el contacto sea pues el mínimo y que se priorice el ingreso de estos niños que vienen en compañía de estos adultos mayores, ¿sí? Si la única persona que los puede llevar es un adulto mayor, pues no le podemos como decir, pues no venga, sino que entonces darle la prioridad, ¿sí? Dar la prioridad al ingreso. Sería como el manejo, la estrategia que se puede realizar. Mateo, la siguiente, por favor. Ya para la salida de la institución, igual, pues entonces se debe realizar una limpieza de las superficies, que los niños pues como que limpien allí sus escritorios, sus pupitres, que limpien sus objetos personales antes de guardarlos, para pues garantizar que no se vayan a llevar nada contaminado para la casa, y guardar estos objetos personales. Plantar turnos de salida, entonces debemos de planearlos que sea de forma escalonada, que no se vayan a presentar aglomeraciones. Higienizar las manos y nuevamente tomar la temperatura. Es importante tomar nuevamente la temperatura. ¿Por qué? Porque puede que en el transcurso del día muchas veces uno se levanta bien, llega y está haciendo sus labores bien, pero de un momento a otro empezó a presentar algún síntoma, entonces lo que está presentando dentro de la institución, entonces debemos de activar la ruta de atención nuevamente, hacer el aislamiento preventivo allí dentro de la institución, en el lugar destinado para este aislamiento. Debemos de activar la ruta pues de la EPS, de la Secretaría de Salud y del acudiente. Se debe de guiarlos también hasta la portería o hasta el transporte para evitar que ellos, pues ustedes saben que uno sale con los amiguitos y a veces hay como con pincherías y los juegos y todo, entonces debe haber que el profesor sea el encargado de que los niños salgan y que se garantice que no haya como que ese cruce con otros niños y que se hagan aglomeraciones. Disponer, lo que les decía ahorita, de un área para esperar a los acudientes o al transporte, garantizando pues los protocolos de bioseguridad. Mateo. También debemos de tener una prevención de situaciones de contagio. Entonces recordemos, esto lo hicimos en un módulo muy específico, en donde les contamos cuál era el proceso de la caracterización a la comunidad educativa,
tenemos que tener en cuenta las comorbilidades de los docentes, la edad de los docentes, también las comorbilidades de los estudiantes, las zonas en que están ubicadas las viviendas de estos estudiantes y el núcleo familiar también de los estudiantes. Si el núcleo familiar de los estudiantes, volvemos al tema de que de pronto estén bajo el cuidado de los abuelos, son abuelos de 60 y algo de años, de 70 años, aparte de eso tienen comorbilidades, pues los vamos a exponer demasiado y ahí deberíamos de entrar a mirar si en verdad este niño debería entrar a alternancia porque se estaría exponiendo demasiado, a que lo tienen que llevar a la institución, o sea que se tienen que hacer mayor desplazamiento. Hacer pues mayor desplazamiento, van a estar en contacto con más personas, aparte de eso, si el niño, Dios no lo quiera, y que para eso es el protocolo de bioseguridad, llega a presentar síntomas, pues vamos a poner en riesgo este núcleo familiar. Se deben de manejar la aplicación Coronap, los docentes, el personal del área administrativa, los conserjes deben de utilizar la aplicación Coronap para que reporten allí, y también la parte del Google Forms que lo utilicen para que antes de salir de la vivienda a prestar sus servicios como docentes o en la institución educativa, pues realicen un reporte de su estado de salud y no se vayan a ir responsablemente con síntomas a prestar los servicios. Debe haber la estrategia del reporte, que igual esta se la vamos a definir bien al final. Esta estrategia de reporte se debe de garantizar, porque recordemos que si se presentan casos dentro de la institución educativa, pues se debe de hacer si se presentan 2 casos de sintomatología confirmada para COVID en la institución educativa, pues la institución tiene que hacer un cierre por 15 días, por 14 días. Entonces entraría en cuarentena toda la institución. Entonces tenemos de tener bien organizado cuál es la estrategia de reporte para nosotros saber y hacer como ese rastreo y esa prevención antes de que todo ocurra, antes de que se contagian más personas. Manejo de residuos sólidos, entonces se debe hacer una recolección permanente en todas las áreas. Deben de estar ubicados en los baños, en las zonas comunes, en las cafeterías, en las aulas de clase, deben de estar ubicados en los salones que hayan, ya sea en la biblioteca, en la parte de los computadores, en la sala de sistemas. En todas las áreas deben de tener como estos contenedores de recolección permanente de los residuos, y además se debe de establecer la ruta de cómo van a recoger y disponerlos para recoger, que los recojan de la institución educativa. Usar los EPP, que son elementos de protección personal, que realizan la actividad. Estas personas deben de tener guantes plásticos, deben de tener pues todos sus utensilios, los trapos, se me fue la palabra, los líquidos, todo lo que van a utilizar para la desinfección, y deben de, bueno, y el trapeador, todo lo que necesiten para realizar una buena higienización y desinfección de todas las partes, de las zonas, de todas las áreas de la institución. Entonces ellos deben de tener también su tapabocas, y además, como ellos en el momento que están realizando toda esa higienización, digamos que van a estar en contacto directo con todas las superficies, debe de hacerse también con careta, ¿sí? Para evitar que haya el contagio por gota. Y al finalizar se debe de higienizar todos los instrumentos y todos los utensilios que se llevaron a cabo para realizar el proceso de desinfección, y además hacer una higienización de las manos al terminar todas sus labores. Entonces el protocolo de limpieza y desinfección debe de tener qué producto se va a utilizar, cómo va a ser el procedimiento y los elementos de protección personal. Debemos de saber que los productos que se utilizan deben de ser, en realidad, tengan una acción para el virus, ¿sí? Entonces se utiliza comúnmente pues el hipoclorito, se utiliza el cuaternario. Entonces es definir qué producto se va a utilizar, que esté bien marcado el producto,
saber cuándo expide, cómo es la forma de utilizarlo. Todo esto debe estar en las fichas técnicas de cada producto, cómo van a realizar el procedimiento, y esto tiene que estar registrado en el formato que les comenté al principio. Debe de hacer en qué hora, quién es el encargado, porque si no tenemos un encargado ni un horario, no vamos a garantizar de que eso se realice en realidad cada 3 horas. Hablamos ahorita. No se va a garantizar que sea cada 3 horas, no se va a garantizar que en realidad sí alguien lo hizo. Si algo no tiene un doliente, uno puede llegar, dicen, ay, sí, vamos a presentar, por ejemplo, hoy vamos a presentar tal módulo, pero si no tuviera la doliente que lo va a hacer, pues como que todos llegan atenidos al otro y en realidad no hay una presentación, no hay una organización. Entonces sí debe de tener como un doliente y un encargado de que se realice todo este procedimiento y que usen bien sus elementos de protección personal. Deben de haber infografías sobre el proceso y la limpieza y la desinfección de los utensilios. Entonces, todo esto también debe de tener de que sea y que sí se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. En la parte del transporte escolar, este tema es muy importante que las instituciones que tengan contrato con transporte escolar, pues que tengan su protocolo. Es todos tanto la persona del conductor como las personas que ingresan, los niños que ingresan a este transporte, pues deben hacer uso de sus tapabocas. El conductor en lo posible también tener su careta porque va a estar en contacto con muchas personas. Deben de tomar la temperatura, deben de garantizar el distanciamiento físico, que debe de ser pues organizado en zigzag en lo posible, o que sea un puesto sí, un puesto no. Organizarlos de atrás hacia adelante. Entonces, los niños que van ingresando, los primeros que se van recogiendo en la ruta, van haciendo en la parte de atrás, y la salida se hace de la parte de adelante hacia atrás. Los primeros, esto es para evitar que tengan mucho contacto con las personas y pues que haya como que el roce o la exposición. Y se debe realizar una limpieza y desinfección del vehículo general antes de ser utilizado y después de ser utilizado. Aquí también algo importante es que siempre que estemos en la parte de educativa como tal, que estemos dentro de la institución, todo debe de higienizarse antes y después de ser utilizado. Es que se utilizaron los balones en la parte de educación física. Entonces, digamos que la estrategia que van a utilizar, porque del salón que de pronto pueden ser 10 niños, van a hacer la actividad, pero no cuentan con 10 balones. Entonces, entonces estos 10 niños, como no hay 10 balones, utilizan, digamos, 3 balones, 4 balones para estos niños, 4 lazos para estos otros niños, y en los otros los vamos a poner, no sé, a trotar. Entonces, antes de intercambiar, los vamos a manejar por circuitos, y antes de intercambiar estos implementos deportivos, hay que higienizar las manos, hay que higienizar los instrumentos, ¿sí? Entonces, se debe realizar antes y después. Si utilizaron la sala de sistemas, debe estar limpia cuando va a ingresar el primer grupo, y se debe higienizar cuando sale el segundo, cuando sale pues ese primer grupo y va a ingresar el segundo. Entonces, ahorita mi amor. Entonces, siempre, antes de ser utilizado cualquier cosa, se debe higienizar, y los estudiantes, las personas que lo van a utilizar, deben de higienizarse las manos, ¿sí? No se deben de prestar los libros. En caso de que se utilicen libros, pues el libro debe entrar como en una cuarentena por 24 horas para nuevamente ser utilizado. Para nuevamente ser utilizados pues estos libros, y en lo posible, si los libros se deben de compartir, se debe de sacar fotocopias para que sea como que la fotocopia sea personal, ¿sí? No se vaya a intercambiar nada. Asimismo, los docentes. Si los docentes tienen que utilizar, porque solamente hay una fotocopiadora en la sala de docentes, entonces, o una impresora o algo, siempre, y al lado de esa impresora debe haber una infografía que diga higienizar antes de utilizar y después de utilizar. Entonces, siempre debe estar todo esto. Siempre que cojamos algo, tenemos que higienizar inmediatamente. Siguiente, Mateo, por favor.
Mateo. Entonces, pues esta diapositiva es como que un aviso importante, como algo que tenemos que tener en cuenta, es que los sintomáticos respiratorios, si han tenido contacto o si tienen síntomas con personas, o si tienen síntomas respiratorios, han tenido contacto con personas con síntomas respiratorios, abstenerse de asistir a la institución educativa. Tener siempre presente la ruta, evitar el uso de materiales de difícil limpieza, es decir, si entro a la institución porque es un jardín y bueno, porque tienen juegos para niños y sabemos que los trampolines y las piscinas de pelotas o los cubitos y los juegos es de difícil de estarlos limpiando antes de que otro niño lo vaya a coger. Entonces, todas estas cosas es tratar de no utilizarlo, ¿sí? Lo que sea de difícil limpieza, pues no utilizarlo, no implementarlo para las actividades. Estar en un monitoreo, entonces participar, pásame el cuerpo, mi amor. Participar de los monitoreos que se van a estar realizando con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación en conjunto para mirar cómo va el proceso, si se han presentado casos, si hay dificultades, si necesitan asesorías, todo está. Entonces es súper importante participar en este monitoreo. En lo posible, realizar las actividades al aire libre. Entonces, si podemos organizar salones, que las clases se hagan al aire libre, magnífico. Y más, digamos, también las actividades de danza, deportivas, esto que recordemos que va a generar una mayor o un incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces es más importante realizar este tipo de actividades al aire libre y siempre garantizando que todo esté delimitado, que si es danza, entonces esté delimitada la zona en que van a danzar y que de esa parte no pueden pasar porque entonces se estaría incumpliendo con el distanciamiento. Y tener en cuenta que temperaturas mayores a 37.5 grados no se puede permitir el ingreso a la institución porque ya sería un estado de febrícula, ¿sí? Entonces, porque en casi todas las partes dicen 38 grados, pero 38 grados es cuando ya tiene la fiebre. Muchas veces uno está en un estado febril que apenas está iniciando la fiebre y uno está en 37.7, 37.8. Entonces es súper importante no permitir el ingreso de ninguna persona que supere los 37.5 grados y tomar bien la temperatura en la parte que les dije, en donde se debe de tomar. Siguiente, por favor. Le doy la palabra a mi compañera que les va a hablar sobre las medidas de prevención, de protección. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Jimena Mazuera, soy psicóloga del Hospital Raúl Orejuela, del programa PID. Quiero hablar un poco acerca de las medidas de protección para la comunidad educativa. Es importante realizar el protocolo de lavado de manos, desinfectar con alcohol antes de ingresar a la institución y a lo largo de la jornada. Recuerden que el alcohol indicado es el alcohol glicerinado al 60%. Aquí hay una parte importante que es el lavado de manos. O sea, es muy importante poder instruir a toda la comunidad educativa a cómo debe ser el lavado indicado de manos. Yo voy a colocar un momento la cámara para mostrarles cómo debe ser el lavado adecuado. Voy a colocar aquí las manos. El lavado de manos debe de iniciar con abundante agua. Debe de ser de esta forma. Luego, de esta forma, donde entrelazamos los dedos y puedan quedar el jabón dentro de los dedos. Continuamos haciendo puños en las manos de esta forma. Luego de esta forma. Luego pasamos a lavarnos los dedos, que es este dedo, de esta forma. Luego este, y de allí empezamos a lavar lo que es las uñas y las yemas de los dedos. De esta forma pasamos así,
Luego volvemos a entrelazar las manos y allí sería un lavado adecuado de manos. Allí se haría con abundante agua. Continuamos. Es importante que desde el docente, para que pueda ser replicado con los niños, poderles indicar cómo debe de hacerse, como decía mi compañera Natalie, hacer un adecuado lavado de manos, y no es hacerlo que todos salgan al mismo tiempo, que salgan pues juntos, sino que debe de ser de forma escalonada. Utilizar de manera permanente y adecuado el tapabocas cubriendo nariz y boca. Aquí les voy a hacer nuevamente una muestra. Aquí. Este es el tapabocas que normalmente utilizamos, y esta es una bolsita que esta sería la forma adecuada. Es una bolsita que tiene sello, o puede ser una bolsita de papel, y sería lo adecuado para cuando las personas van a consumir alimentos. Entonces, si usted se lo retira, siempre debe de cogerlo de aquí, y asimismo debe de guardarlo dentro de la bolsa. El tapabocas no debe tener contacto ninguno con las manos, y así mismo guardarlo, siempre teniendo en cuenta que debe quedar sellado. Esto para evitar, como lo decía la compañera Natalie, evitar el contacto que puede tener con el ambiente. Es importante tener en cuenta que cuando usamos tapabocas convencionales, que son esos que usamos de telita, poder lavarlos diariamente, porque si estamos usando frecuentemente el tapabocas convencional, quiere decir que allí estamos guardando toda la contaminación que recogemos en el transcurso del día y con todas las personas que se nos acercan. Ese tapabocas es importante lavarlo a diario, y si usamos ese tapabocas es importante desecharlo por cada día. Bueno, continuamos. Como dice aquí, desechar tapabocas convencionales después de un día de uso y lavar los tapabocas de tela con agua y jabón. Dice, mantener el distanciamiento físico, no saludar de mano ni dar abrazos o besos. Es importante que tengamos presente que podemos saludar con el puño, con los puñitos, con el antebrazo, porque son de menos foco de contagio. Es importante que nos estemos lavando las manos adecuadamente y de forma frecuente. Evitar tocarse los ojos y la nariz y la boca. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces estamos en contacto con otras personas y luego nos tocamos los ojos, y allí podemos tener el foco de contagio. Entonces, importante toda parte donde estén los fluidos, tener presente no estarnos tocando con las manos. Muchas veces se tiene como la percepción de que si usamos guantes sería lo indicado, y resulta que los guantes antes hacen que nosotros nos engañemos o nos traicionemos frente a lo que estamos viviendo, porque resulta que con los guantes estamos tocando objetos, estamos manipulando diferentes instrumentos en el aula de clase, y luego los compartimos, y allí en los guantes nos va quedando, se vuelve un foco de infección. Entonces es importante tampoco utilizar guantes. Desinfectar los elementos de trabajo y objetos personales de forma frecuente. Es una recomendación, como lo decía la compañera Natalie, que por ejemplo los lapiceros, el celular, si se va a utilizar el teléfono, la docente, por favor estar desinfectando todos estos objetos. Los lapiceros, los borradores, por favor no estarlos como manipulando y prestárselos entre compañeros, porque esto va a hacer que haya mucho más contagio. Allí lo importante es que cada persona tenga su instrumento o sus objetos personales. Por favor, ¿la podemos cambiar? Evitar el intercambio de elementos de trabajo, como ya lo decía.
Cada persona debe tener sus elementos con los que va a trabajar. Esto para que evitemos estar manipulándolos y prestándolos. Retirar el tapabocas desde el elástico previo al consumo de alimentos y guardarlo en bolsa. Así como les mostré anteriormente, se debe coger del elástico y asimismo guardarlo, asimismo retirarlo para evitar manipular la parte que es la que va a tener contacto con nuestra cara. En ningún caso, el tapabocas debe ponerse en contacto con superficies o personas. Para esto es que se utiliza la bolsa, sea una bolsa de papel o sea una bolsa plástica que sea hermética, para evitar que el ambiente nos contamine el tapabocas, que finalmente va a ser nuestra protección. Supervisar que los estudiantes usen de manera adecuada el tapabocas y realicen el lavado de manos. Es importante que el docente o las personas que van a estar allí pendientes de los estudiantes estén pendientes de el debido uso del tapabocas. Y por favor estar muy como, por favor colócatelo bien, porque muchas veces vemos que el tapabocas se usa en la boca, pero no tapan la nariz. Entonces es importante siempre estar muy pendiente entre toda la comunidad educativa de que estén llevando el tapabocas bien. Como les decía anteriormente, realizar un adecuado lavado de manos. Por eso me tomé como el trabajo aquí de mostrar un poco cómo debe ser el adecuado lavado de manos. Esto con sentido de que no solamente para los estudiantes, también nosotros como adultos, también los docentes, todas las personas somos muy dados a lavarnos las manos de forma rápida. Y resulta de que el COVID puede estar allí puesto en nuestras uñas, en la yema de los dedos. Entonces por eso debe en las ranuras de las manos, por eso debe hacerse de una forma adecuada. El lavado de manos debe hacerse de forma frecuente para evitar el riesgo. Esto ayuda a minimizar un poco el riesgo. Si los alumnos van a estar 4 horas en clase, entonces allí lo indicado sería que si están en una jornada de 8 a 12, que a las 10 de la mañana haya de forma escalonada salida para que los estudiantes puedan hacerse el lavado de manos. Abstenerse de salir si presenta síntomas de gripa, tos seca, fiebre o dificultad respiratoria. Es importante que seamos muy conscientes y que cada uno, en caso de presentar algún síntoma de los ya mencionados, pueda llamar a su superior e informarle acerca de lo que está sucediendo. Esto con el fin de prevenir el contagio o poder prevenir que toda la comunidad resulte contagiada y así no tener que volver a lo mismo, a volver a cerrar el colegio. Por favor, ¿podemos cambiar? Dice, manejo de situaciones de contagio. En caso de sospecha de COVID-19, informar a la EAPB y a la ARL. O sea, eso es importante porque es como la ruta que se debe seguir en caso de que se identifique alguna sospecha de COVID-19. Aislar al miembro de la comunidad educativa que pueda tener COVID-19. En esta parte que dice aislar, es que se pueda identificar a tiempo y poder tener la persona, o sea, que no tenga contacto con las demás compañeras ni con los alumnos para evitar el riesgo de los demás. Considerar el cierre de la institución educativa por 24 horas si se confirma en caso de COVID-19. Aquí es importante que cuando haya la sospecha de COVID, o sea, en uno de las personas de la comunidad educativa, se pueda, aparte de aislar a esa persona, poder tomar o considerar el rector o considerar bajo
bajo toda la reunión que se haga de la comunidad educativa, si es necesario, si tuvo esa persona mucho contacto con otras personas de la comunidad y poder tomar la decisión si se cierra por 24 horas. ¿Eso con qué fin? Con el fin de poder hacer la desinfección, la fumigación, para poder retomar nuevamente las clases y que todos vuelvan, toda la comunidad educativa vuelva a clases. Comunicar la presencia de un caso confirmado de COVID-19 a toda la comunidad educativa. Eso es importante porque si bien la comunidad educativa está conformada por el rector, coordinadores y docentes y estudiantes, es importante de que si hay un caso sospechoso, o sea, no se quede allí como dentro de un aula de clase, sino que toda la comunidad educativa lo sepa para poder tomar una decisión acorde y una decisión pronta. Brindar información a la persona con sospecha de COVID-19 antes de que se retire de la institución. Eso es importante, o sea, no llenarnos de pánico, de miedo, sino por el contrario, poder abordar rápidamente la persona y puede ser por medio de un folleto, por medio de una explicación contundente para que esa persona también se vaya tranquila a su domicilio. Cambiamos, por favor. Las líneas de atención, como las muestran aquí en la pantalla. Hay una línea de atención COVID Palmira, que es 032-287-9057, y también está el directorio de EPS Palmira, que está distribuido, cada IPS tiene su número respectivo. Esto es importante que todos lo sepan y que lo sepan los estudiantes para que por favor tengan en cuenta si es de Ensanar, de Comité, de Salud Total, o sea, de cada uno, y sepan con qué número o a qué número deben de comunicarse. También hay una línea nacional que es importante conocerla y que debe de estar visible, porque en caso de emergencia que la necesiten, pues poderla utilizar también. O desde un celular, que sería el 192. Avanzamos, por favor. Ya, aquí sería la parte de la estrategia de la alternancia, que esta la vamos a profundizar pues el día de mañana, pero recordemos pues que la estrategia es 4-4-10, 4 horas, 4 días y 10 nuevamente en virtualidad. Contener el consentimiento informado por parte de los padres, registrar la institución educativa y el cuerpo de docentes en la página de la alcaldía, Palante Juntos, y participar de los espacios de monitoreo con Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Igual esta estrategia y cuáles serían como las posibles estrategias para implementar la alternancia en la institución educativa, las vamos a despejar las dudas pues el día de mañana. Bueno, Natalie, muchas gracias, y a la doctora del hospital, se me olvida el nombre. Claudia. Claudia. Muchas gracias por esa explicación. Hay varias preguntas en el chat, varias de ellas las resolvió la doctora Claudia en su exposición, pero entonces voy a ir haciendo esto. Íbamos a hablar un poco de alternancia educativa, pero pues ya son las 5:25, la idea era terminar a las 5:30 muy puntuales, entonces alcanzamos a cubrir un espacio de preguntas y dejamos para mañana este tema de alternancia que le corresponde a la Secretaría de Educación junto al aspecto psicosocial. Aquí había una pregunta, ¿qué se hace con los abuelitos mayores si vienen pues en el caso que vengan a dejar los hijos? Esa parte se las comenté ahora porque yo la alcancé a ver.
darle prioridad al ingreso, porque si es un adulto mayor y el niño solamente está ahí a cargo de esa persona, pues lo que se hace es darle prioridad al ingreso, sería como la estrategia para exponer lo menos posible al adulto mayor. Ok, acá hay otra pregunta de un usuario que se llama Lipes y es, ¿con qué líquido se debe hacer la limpieza a los objetos de los niños y el pupitre que sean adecuados y preserve la salud? Pues el más utilizado es el cuaternario, que es que pues aparte de que no es tan costoso, pues la acción que tiene para eliminar o contrarrestar los virus es muy efectiva y es el que más se utiliza. Pues porque el hipoclorito pues se puede utilizar, pero pues daña algunas superficies. En cambio, este otro producto no daña las superficies, entonces sería como el que puede ser muy adecuado para utilizar para desinfectar. También el alcohol al 95% para los utensilios de los niños como los lapiceros y los jueguitos se puede utilizar para desinfectar. Y los pupitres y las áreas en general sí con el cuaternario. Amonio cuaternario se llama. Aquí hay una pregunta que creo que se ha resuelto varias veces, pero vale la pena reiterar la respuesta. Cuando un niño, profesor o administrativo sea contagiado con el COVID, además del aislamiento, ¿de cuánto tiempo es la cuarentena? Y si todo el colegio debe entrar a cuarentena. Se presentan 2 casos dentro de la institución educativa, se cierra la institución educativa durante 14 días para, pues, para prevenir que haya un contagio, pues, como un conglomerado estudiantil, ¿ya? ¿Cómo era que decía la otra parte? ¿Cuánto es el aislamiento? El Si es aislamiento un caso confirmado. si es un caso confirmado. Entonces, si es un caso confirmado o sospechoso, se empieza el aislamiento desde el mismo momento en que se presentan los síntomas, se hace la ruta, pues se hace el reporte a la EPS, si es profesor, pues a la ARL. A la ARL, a la Secretaría de Salud y se debe de aislar durante 10 días, ¿sí? Mientras pasan los síntomas. ¿Cuándo se le da de alta? Si de pronto al 10º día y debe estar en constante seguimiento con su EPS, entonces pues para el manejo de los síntomas, para la medicación, para el monitoreo, para los signos de alarma, y el día 10º, por medio de una consulta médica, si ya lleva 3 días sin tener síntomas, ese día 10º termina su aislamiento. Pero si al día 10º aún está con síntomas o apenas lleva un día sin síntomas, entonces se debe detener el aislamiento hasta que se en realidad complete 3 días sin síntomas. Si hoy es el día 10º y apenas hoy dejó de estar sin síntomas, gracias. Entonces, el día 10 se aplaza por 3 días más. Entonces sería que el aislamiento terminan siendo entre 13 o 14 días del aislamiento para ya retornar nuevamente o a sus labores si es un docente o si es un estudiante a la parte educativa. Gracias. Van otras 3 y vamos cerrando. Acá hay una persona, Adriana Valencia pregunta, ¿los estudiantes solamente pueden estar 4 horas diarias o 4 horas a la semana? La estrategia es 4 horas durante 4 días y entran en aislamiento por 10 días. No pueden estar más de 4 horas en ningún caso en un mismo día. Eso, digamos, es una condición que concertamos junto a la Secretaría de Salud y con base en las recomendaciones del Ministerio. Hay otra pregunta que dice, ¿el uso de piscina tiene un protocolo? Sí, tiene un respectivo protocolo, se debe mirar la calidad del agua y debe cumplir con todas las especificaciones que hay en esta parte del protocolo de las piscinas. Sí, tiene específico y se le debe hacer la visita para poder revisar que cumpla.
El distanciamiento en el agua, Natalie, digamos en piscinas, algo habíamos escuchado del Ministerio de Salud que era un poco mayor que pues fuera del agua. Era como de 6 metros, si no estoy mal. Mateo, el distanciamiento es mayor. La verdad, lo único que me entra a mi duda en este momento es si se debería de utilizar piscina o no dentro de la institución educativa. Porque eso no lo especificamos en la resolución. Rafaela Bolaños pregunta, ¿quiénes integran el Comité de Vigilancia para el cumplimiento del protocolo? Pues esa estrategia sería la forma en que la vayan a implementar en cada institución. Puede ser por medio de comité de padres de familia, puede ser por comité tanto, o sea, pueden estar docentes como padres de familia, y también puede dentro de cada salón haber algún estudiante encargado, y hablo pues sobre todo de la parte de bachiller, que realicen como ese monitoreo y puedan decir si las estrategias o no se están llevando a cabo y se están implementando. Ok, aquí otra persona preguntó, ¿es obligación generar la alternancia en el establecimiento educativo o se puede seguir con la virtualidad? Esto vale la pena decir ahí que en esta etapa en la que estamos, todas las instituciones que deseen entrar en alternancia lo harán de manera voluntaria, y a la vez dentro, digamos, de esa decisión para las que decidan entrar en alternancia debe ser concertada, por supuesto, con la comunidad educativa y los estudiantes que asistan, esto aplica para todas las edades, deben hacerlo de manera voluntaria. Y por supuesto, pues en el marco de que no haya personas con comorbilidades y que no excedan la edad de 60 años. Otra pregunta importante aquí, ¿cómo sería la hora de juego, de descanso en los estudiantes de preescolar y de primaria? Esa estrategia la van a socializar el día de mañana, la parte en la Secretaría de Educación, y también creo que la parte de integración social van a hablar sobre esas estrategias. Listo. Aquí hay... Dicen que es EAPB. EAPB es la EPS, sino que ya ahorita se llaman EAPB. Y si el colegio tiene doble jornada, ¿se hace 4 horas en la mañana y 4 en la tarde? Esa lo pregunta la licenciada Nancy. No, hay que decir que no. Lo que acordamos con la Secretaría de Salud y por recomendación nuevamente del Ministerio de Salud y de Educación es jornadas máximo de 4 horas en un mismo día. Eso es como lo estamos estipulando ahora, y es, digamos, un tope de eventos, digamos, haciendo una analogía con los demás eventos de otros sectores, pues estamos excediendo el tope. Digamos, para hacer un símil, los servicios religiosos no pueden exceder, creo que es 1 hora, Natalie. Doctor Mateo, pero es que hay colegios que tienen 2 jornadas, o sea, unos grupos en la mañana son unos y en la tarde son otros. Ah, sí, no, ahí no habría, digamos, la jornada, o el tema de Eso es las lo que quiere decir doble jornada. Doble jornada son los colegios que en la mañana tienen unos grupos y en la tarde tienen otros. Sí. Ahí no hay problema con ellos porque, digamos, las 4 horas aplican para grupos de estudiantes, pues, y para cada persona. Aquí hay que ver todas estas estrategias de manera individual, el tema del autocuidado, pero son 4 horas por cada estudiante para disminuir el riesgo. Pero por supuesto, si el colegio tiene 2 jornadas, pues, y van 2 grupos diferentes, pues claro que está es apta. Digamos, si en este momento hay
hoy iniciamos un piloto con un colegio que va a hacer una jornada intensiva de pre-ICFES y tenía un número de personas que nos parecía excesivo, entonces lo que hicimos fue dividir en 2 jornadas, y tienen que atender en 2 jornadas y de hecho en diferentes grupos dentro de cada jornada para no exceder nunca o no permitir que vaya a haber aglomeración. Me está preguntando mucho por las diapositivas, si se pueden enviar por correo. Claro que sí, y van a quedar colgadas en la página web. Este curso está siendo grabado, el del día jueves, el del viernes también, perdón, el del miércoles y jueves, y este está siendo grabado y va a quedar subido ahora más tardar mañana temprano a la página web sempalmira.gov.co. Y las diapositivas, claro que sí, también se pueden compartir. Bueno, casi todas las preguntas son repetitivas. ¿Cuánto tiempo debe darse para que entre una jornada después de la otra? Natalie, ¿qué recomendación hay sobre el cambio de un grupo a otro? Digamos, si unos estuvieron de 8 a 12 y la siguiente jornada, ¿a qué hora debe empezar? Pues se debe garantizar que puedan realizar, ustedes ahí ya mirarían cuánto se demoran realizando el proceso de desinfección de todas las áreas, de todos los implementos, de todo el colegio como tal. Entonces, si es hasta las 12, entonces pues no sé si se demoran 1 hora, 2 horas y ahí sí ingresar nuevamente, porque recordemos, así como en la institución cuando el primer grupo va a entrar a las 7 u 8 de la mañana, está completamente limpio y completamente desinfectado, se debe hacer la desinfección y digamos, pues la limpieza de toda la institución educativa y todo lo que esté dentro de la institución educativa antes de que ingrese la segunda jornada. Entonces, si ustedes estiman que en 1 hora, 2 horas, ahí se hace el ingreso nuevamente de la siguiente jornada. Una pregunta del Liceo Psicopedagógico Valientes es si nos puede colaborar Salud con un modelo de formato de caracterización, o al menos qué datos debe tener ese formato de caracterización. Los datos de que deben de tener, pues fueron los que les dije, igual también está dentro de la resolución. Ustedes en educación, Mateo, ya tienen el formato. Se podría socializar, porque ustedes ya lo tienen, creo que Jacqueline lo había implementado para los colegios públicos. Pero igual, si necesitan colaboración, con muchísimo gusto. Nombre, número de identificación, EPS. Contacto. Contacto, toma de temperatura o registro de temperatura. ¿Sí? ¿Y cuál otro tendremos así fundamental? Los síntomas. Entonces, que si presentó síntomas de fiebre, tos, dolor de cabeza, pérdida del gusto, pérdida del olfato, algún síntoma de resfriado, es importante colocar allí porque las personas dicen, no, pero es que esto es una alergia, o esto es por el clima, o es que esto me dio, no, un síntoma de resfriado ya es considerado COVID. Entonces, si tiene algún síntoma de resfriado común, si ha tenido contacto con persona confirmada o sospechosa para COVID, y si ha tenido contacto dentro de su núcleo familiar, hay personas con síntomas respiratorios. Son dentro de las preguntas que se deben de hacer. Listo. En ese registro de Una pregunta caracterización. de Santa Inés Campestre dice: ¿qué diferencia hay entre consentimiento informado y acta de exención? ¿O si es lo mismo? ¿Esa la respondes tú? El acta de exención, creo que lo mencionó la doctora Claudia. No, yo no mencioné sobre el acta. No sé dónde figura el concepto de acta de exención, pero el consentimiento informado pues sí hace, digamos, es sobre lo único que hemos hablado varias veces aquí en este curso y en la resolución 1231, y es
pues el documento en el que los padres manifiestan o acudientes manifiestan pues que bajo su responsabilidad y con todas las medidas de protección, de autoprotección, sus hijos asistirán a clases presenciales. El acta de exención no tengo claro dónde hemos mencionado ese tema. Pero lo que estamos requiriendo en los protocolos es el consentimiento informado. Listo. No hay más inquietudes, casi todas están repitiendo las anteriores. El modelo de caracterización, claro que podemos socializarlo. Mañana en la presentación de la Secretaría de Educación lo vamos a socializar. Igual vamos a tratar de que en la página web queden colgadas y pongamos Carmen. Mateo, qué pena te interrumpo. Aquí hay algo que me parece súper importante y es una pregunta que colocan que si en el colegio estuvo una persona con COVID y nos damos cuenta al otro día qué debemos hacer, pues yo creo que ya lo hemos dicho, pero sí lo quiero nuevamente decir, es activar la ruta. Entonces, si la persona estuvo hoy y apenas al siguiente día se da cuenta, ya sea que pues que tiene síntomas, entonces lo que se debe de hacer es inmediatamente informar de esa persona, entonces a la EPS, a la ERL y a la Secretaría de Salud. Entonces, estos registros que nosotros estamos diciendo al ingreso o por medio del CORONAP o por medio del Google Forms, lo que debemos hacer es entonces mirar, fue un docente, listo. Entonces, este docente, ¿con quién tuvo contacto? ¿En qué salones dio clase? ¿En qué momento se quitó su tapabocas? Entonces, si él dio clase solamente en primerito, entonces entramos en aislamiento a ese grupo de primero, ¿sí? Mientras miramos si algún niño empieza a presentar síntomas que se hubiera podido contagiar, por ejemplo, por el docente que estuviera con síntomas. No fue un docente, fue un niño. Entonces, en este caso hay un niño con síntomas en primero. Entonces, miramos ese niño, cuáles fueron los compañeritos que estaban cercanos a él, para poder hacer el respectivo, como el rastreo de los contactos de ese niño y también de los contactos familiares. Entonces, por eso es súper importante tener en cuenta y que nos notifiquen a nosotros sobre el ausentismo estudiantil o el ausentismo laboral y también saber cuándo se presentan síntomas dentro de la comunidad educativa para poder hacer el respectivo rastreo de los contactos y poder aislar preventivamente mientras vemos quiénes presentan síntomas. Y si no hay síntomas, si son asintomáticos, ¿qué pasa? Que no presentaron síntomas dentro del momento de aislarse. Mate. Es que hay una pregunta de obra culinaria que me parece muy pertinente y ya le doy la palabra a Carmen Elena González y cerramos. Dice, ¿qué pasa si se presenta que los alumnos van con COVID positivos, asintomáticos y quieren entrar a clase o van a clase como están sin síntomas, se van a presentar? ¿Qué harán? No, porque dentro de la estrategia, si una persona ya está diagnosticada con COVID, así no tenga un solo síntoma, debe cumplir con su aislamiento en casa, ¿sí? Por los 10 días. Entonces, ellos no van a estar adentro de la institución. Y si se presentan y ustedes, como obviamente hay un registro y conocemos el estado de salud de los estudiantes que van a participar en la alternancia, no les vamos a permitir el ingreso. Ninguna persona diagnosticada con COVID tenga o no tenga síntomas. Ok, ahora sí, Carmen Elena González y cerramos. Okay, buenas tardes. Mi nombre es Carmen González, soy enfermera y hago parte del equipo de calidad de una de las instituciones. Quería hacer como varias preguntitas. Una es si aplicaría un apoyo desde la Secretaría de Salud para que se le solicite a las EAPB, o sea, las aseguradoras, la realización de pruebas PCR y antígeno a nuestros docentes que van a estar en exposición durante la alternancia. Entonces, si es posible que desde la Secretaría de Salud se brinde un apoyo para que se puedan realizar estas pruebas a nuestros docentes. Lo segundo es referente a lo que hablaban del consentimiento
y el tema relacionado con, espérenme, yo lo miro, con exención. Quería preguntar también si aplica, ya que el consentimiento es guiado a que el padre está siendo consciente de un riesgo que se tiene a una exposición. Pero cuando hablamos de una exención, hablamos de que libra a la institución de responsabilidad. Entonces, en este marco de la pandemia, no sé si nos aplicaría esa exención o si solamente nos aplicaría el consentimiento. Entonces, tengo como básicamente esas dos inquietudes. Le agradecería que me pudieran orientar. Estoy preguntando sobre el tema de la propuesta de hacerle a la CAPB que les hagan las pruebas de los antígenos o las pruebas rápidas. Estoy consultando y ya te daríamos respuesta, y si no la tenemos en este instante, pues Mateo les envía un manera de comunicado. propuesta. Exacto, se deja manera de propuesta y se deja pues dentro del acta. Y la otra parte, Mateo, ¿la contestas tú? No, sí, pues el tema de consentimiento informado, de alguna manera, pues está cubriendo en responsabilidad a la institución. Esto también lo hemos dicho en varias ocasiones, porque definitivamente no sabemos si se van a presentar pues acciones jurídicas contra las instituciones, pero nuevamente la instrucción, porque esto también ha surgido en varias reuniones con Ministerio de Educación y de otros sectores de la misma manera, con restaurantes, en fin, y es la mejor forma de prevenir las acciones o de blindarse jurídicamente frente a contagios, pues es la práctica con mucha rigurosidad de las normas de bioseguridad, de los protocolos. Saber que el protocolo pues está siendo estudiado y será aprobado por la Secretaría de Salud y lo notifica la Secretaría de Educación. Pero por supuesto, pues tampoco se puede saber exactamente dónde alguien contrajo el virus. Por supuesto, hay unos lugares que implican mayor riesgo que otros, pero en el consentimiento informado, pues los padres están siendo conscientes que sus hijos van a un lugar que implica en algún nivel de riesgo, pues pueden contraer el virus y no se sabe si es en el colegio, o es en el camino, o es en su familia, en fin. Es un tema que jurídicamente no está todavía definido, no hay jurisprudencia al respecto, pero con el consentimiento informado las instituciones pueden estar tranquilas de que pues, es una manera de blindarse, y por supuesto la práctica bien rigurosa de las medidas de bioseguridad. Doctor, qué pena, una última pregunta. El acompañamiento que se va a realizar con las instituciones para la educación de padres de familia y estudiantes va a ser acompañada por un profesional de la Secretaría de Salud. ¿Por qué lo pregunto? Porque en estos espacios lo que se busca es que todas las inquietudes, tanto de docentes como de estudiantes y padres de familia, sean resueltas. Y ese es uno de los puntos que uno deja establecido dentro del consentimiento, que la información fue clara, que se resolvieron todas las inquietudes. Entonces, quería preguntar si ustedes van a hacer algún acompañamiento durante esas capacitaciones a estudiantes y padres de familia. La idea, Carmen, es que esta capacitación, estas conversaciones que estamos teniendo durante toda la semana puedan ser replicadas en las instituciones, y no solamente para este año, sino también para los demás, ¿no? Pues entendemos que el 31 de diciembre de este año no se nos acaba el virus, sino que el año entrante pues habrá instituciones que digan ahora sí voy a entrar, pero el virus seguirá en menor o mayor medida, eso no lo sabemos, pero ahí seguirá. Y entonces la idea es que podamos replicar estas capacitaciones, que cada vez nos vayamos perfeccionando, pero por supuesto el acompañamiento de la administración municipal en todo este proceso será permanente en la medida de nuestras capacidades. Aquí pues muchas personas nos hacen preguntas, nos piden que vayamos a visitarlos a ver si están cumpliendo, si no están cumpliendo. Nosotros tenemos una capacidad bien limitada porque tenemos que estar revisando protocolos. Además de Secretaría de Salud, acá están haciendo un esfuerzo porque tienen que revisar de todos los sectores
y de educación pues les hemos pedido prioridad, pero también digamos, le están quitando tiempo a otros sectores del municipio. Pero sí habrá ese acompañamiento en la medida que sea posible, pero por supuesto esta capacitación y los documentos que vayamos emitiendo servirán de plataforma para esa capacitación, digamos, más a nivel de las instituciones, de estudiantes, de padres, de docentes y administrativos. Mateo, discúlpame, ¿me puedes resolver una dudita pequeña que me quedó en una respuesta que dio la doctora hace un momento? Listo, pero la última y nos vamos porque ya van a ser las 6 y me da pena, pero Sí, habíamos dicho hasta 5:30. es cortica, sí. Cuando ella explicó que los asintomáticos, si ya estaban confirmados, no pueden entrar a la institución, ¿qué hacemos con los niños que son asintomáticos o las personas asintomáticas que entran a la institución pero todavía no saben? Y no nos va a salir fiebre alta, nos van a decir que no tienen ningún síntoma, pues están contagiados, solo que no presentan síntomas y ellos tampoco saben que están contagiados. O sea, si ellos no saben que están contagiados y no presentan síntomas, ¿sí? Sí, porque hay mucha gente que está asintomática y no presenta síntomas. Está enferma de COVID y no presenta síntomas. Mire cómo el alcalde, por una coincidencia que le tomaron el examen, se dio que tenía COVID, pero no tenía síntomas. Sí, claro. Allí igual está comprobado que las personas que son COVID positivos y son asintomáticos no son de alta probabilidad de que sean como transmisores del virus, ¿sí? Entonces, ahí por eso es súper importante, porque igual hay personas asintomáticas, como muy bien dijiste, el alcalde no se dio cuenta que tenía el COVID y jamás presentó síntomas y era positivo, ¿sí? Pero entonces por eso es que se deben extremar las medidas de bioseguridad y llevarlas a cabo, implementarlas de buena forma, que ningún niño se esté quitando el tapabocas así porque sí, que se higienicen las manos, o sea, todo el protocolo que hemos hablado durante todos estos 3 primeros módulos que hemos socializado con ustedes. Entonces, no sabemos y precisamente, claro, caras vemos, COVID no sabemos, ¿cierto? Entonces, es extremar esas medidas, llevarlas a cabo, cumplirlas, porque efectivamente no sabemos quién pueda tener el virus y quién no presente ningún tipo de síntoma. Bueno, pues de esta manera finalizamos. Les agradezco a todos la asistencia y participación. Mañana continuamos con el aspecto de la Secretaría de Educación y pasado mañana la Secretaría de Integración Social con todo lo relativo a primera infancia. Nuevamente muchas gracias y bueno, acá queda esta capacitación. Una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Mateo. todos. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Gracias. Casi más de espaldas, plop.